Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la jornada de la Ruta de la Seda. Se va a tratar del budismo, como ya saben al tanto. Vamos a comenzar la exposición con Daniela Álvarez, que nos va a hablar sobre la mismidad y la alteridad en el budismo del Zen. Daniela Álvarez es licenciada y profesora de filosofía con orientación en filosofía práctica por la Universidad de El Salvador. Está finalizando la licenciatura en estudios orientales en la misma institución. Actualmente se desempeña como docente en educación superior en cátedras de ética y pensamiento oriental en la Universidad de El Salvador y como docente de filosofía en la Universidad Nacional de La Matanza. Es investigadora en la Universidad de El Salvador, ha participado como expositora en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Obtuvo una beca en estudios de la Universidad de Sofía, de Tokio, donde estudió idioma japonés y religiones de Japón. Bueno, el tema de la ponencia de hoy es la mismidad y la alteridad del budismo Zen hacia una ética del despertar. Voy haciendo una lectura documentada y voy a obviar varios pasajes, varias citas para no hacerlo tan denso, y también porque bueno, el trabajo original quedó en unas 20 páginas, así que lo tuve que ir reduciendo hasta lo que quedó. El Zen se nos presenta como una vía práctica para alcanzar el despertar. Su objetivo final es dar cuenta de la verdadera realidad, que a fin de cuentas no es más que vacuidad. Ahora bien, si todo es unidad, ¿cómo queda posicionada la multiplicidad? ¿Acaso es una ilusión? ¿Tiene algún tipo de relevancia el mundo tal como lo percibimos a simple vista y los seres que habitan en él? Si la manera en que me relaciono con los demás no contribuye a mi propio despertar en tanto meta última, ¿por qué habríamos de preocuparnos por ello? Como se verán, va a ser un poquito una apología de la multiplicidad y del lenguaje también, cosa que el budismo Zen para nada deja de lado, ¿no? El objetivo del presente trabajo es dilucidar desde una perspectiva ética qué lugar queda para las relaciones interpersonales entre los seres en el budismo Zen. A partir del estudio de los textos fuentes del Zen, hice una selección aproximadamente entre Dogen y Shakuin, de unos 500 años, y tomé unos 4 o 5 autores clásicos del Zen, tanto de la escuela Soto como de la escuela Ninsai, para la citas. Entonces ahora me intento por demostrar los límites de la ilusión, es decir, hasta dónde podemos decir que el contacto con el otro no hace mi propio despertar. En suma, consideraremos qué lugar queda reservado para la mismidad y la actividad del budismo Zen. Entonces empezamos hablando de la vacuidad en tanto unidad, la lectura clásica del Zen. El Zen sostiene que todo es vacuidad, que los fenómenos y las cosas son insustanciales y vacías. Dar cuenta de ello equivale a despertar a la realidad tal cual es. La naturaleza de las cosas y la propia naturaleza no son otra cosa que la naturaleza del Buda. Nos dice Dogen: todas las existencias son la mente única. La vacuidad es entendida como la realidad verdadera, que es unidad. Así lo testigua la siguiente cita de Ikkyu: no hay nada en este mundo que no se convierta finalmente en vacío. Todas las cosas emergen de la vacuidad. Muso Soseki, por su parte, habla también de nuestra verdadera naturaleza, en tanto naturaleza original, la cual está presente en todo y en todos. Por lo tanto, es inútil buscarla por fuera de nosotros mismos, porque esa naturaleza se encuentra en cada individualidad. Ahora, introduciéndonos un poco más al tema de la multiplicidad, voy a empezar a hablar del despertar cotidiano. Pero la unidad y la conciencia de vacuidad no se adquieren por fuera de la multiplicidad. El Zen nos propone desarrollar una atención plena en las actividades de la vida cotidiana, puesto que el despertar no consiste en alcanzar un más allá trascendente, sino en ver lo ordinario de manera extraordinaria. Analizando el carácter japonés que designa el Satori, no Satori, el despertar, se compone el carácter, por una parte, el radical de corazón, kokoro, que en realidad puede traducirse como corazón-mente, no tiene muchas excepciones, es una palabra compleja, y por el otro lado, el número 5 y abajo, boca, ¿no? Como corazón, 5, boca. Boca, apertura. Entonces, la apertura de corazón. El corazón atento es lo que va a indicar, digamos, lo que va a referir al despertar. Pero, ¿qué significa tener un corazón atento?
El maestro Bankey nos dice que la atención no debe ser forzada ni exigida, sino que tiene que ser natural y espontánea. Atender con el kokoro es fundirnos en la praxis misma, es estar siendo en la acción. Hakuin concuerda con Bankey en que el despertar es espontáneo y no el resultado de una acción voluntaria e intencional. Solo podemos encontrarnos en nosotros mismos y en la actividad cotidiana. El objetivo del Satori es la adquisición de otro punto de vista. No se trata de la comprensión intelectual de una verdad absoluta, sino de la praxis de un percibir diferente y ampliado. Se trata de presenciar las actividades cotidianas. La conciencia plena en el instante presente sobrepasa todo tipo de pensamiento conceptual. En el Zen, la budeidad ya es parte de cada uno, solo hay que despertarla. Vamos a saltear un par de citas con respecto a esto. La budeidad solo necesita ser descubierta, puesto que ya está ahí. Se trata de atender a lo cotidiano, prestarle atención a lo ordinario. En palabras de Hakuin, cito, en verdad no hay nada que falte aquí y ahora. El nirvana está aquí, frente a nuestros ojos. Este lugar es la tierra del loto, este cuerpo, el Buda. Fin de cita. La atención implica un desaferrarse, que nos va a permitir adentrarnos al ámbito del verdadero yo. Acá nos vamos a ir metiendo al verdadero yo, ¿no? Porque el Zen nos propone una gran muerte para luego llegar a una gran afirmación. Entonces, pasar por un vaciamiento inicial, pasar por el no-yo para encontrarnos a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza búdica. Entonces, solo se puede atisbar, digamos, el despertar, hundiéndonos en el vacío y resurgiendo como un no-yo que es más sí mismo que nunca. ¿Qué podemos decir de este verdadero yo? Fundirse en el vacío no implica perder la forma, puesto como reza el Sutra del Corazón, el vacío es forma y la forma es vacío. Lo que resulta de este vaciamiento es la mismidad desaferrada de sí misma. Viendo las cosas desde la vacuidad, nos alejamos de la comprensión narcisista del yo. Sin embargo, la anulación del yo no supone su aniquilación, sino que permite la emergencia del verdadero yo. El propio vaciamiento es una condición esencial para poder vivenciar el tú indiferenciado del yo. El no-yo no es lo contrario al yo, sino que lo contiene en su mismidad. Lo que desaparece no es el yo, sino es su egocentrismo, su egoísmo. El despertar consiste en una trascendencia inmanente, es dar cuenta de la unidad múltiple, ¿no? Y elijo unidad múltiple y no unidad y no multiplicidad, ¿no? Porque si no estamos ya dando cuenta de una dualidad. Para descubrirnos primero debemos negarnos, es decir, llegar a cabo lo que el Zen conoce como gran muerte para que tenga lugar la gran afirmación. Si bien hay innumerables vías para el despertar, el camino que uno elija no nos tiene que apartar del mundo. Como el loto con sus raíces hundidas en el barro florece inmaculado, así el practicante debe vivir conscientemente en el mundo. Una cita de Shido Unan. No te dejes engañar por la palabra vía, has de saber que no es más que los actos que tú realizas día y noche, ¿no? Para resaltar un poco el tema de la cotidianidad. Y ahora, entrando un poquito más en el tema del lenguaje en tanto comunicación íntima. En el despertar cotidiano, la comunicación juega un rol central. A pesar de que el lenguaje conceptual no puede transmitir la experiencia del despertar, algunos maestros Zen legitiman el lenguaje si se le entiende como una comunicación íntima con el otro. Este es el caso del maestro Dogen, que nos dice, cito, la acción íntima desconoce un yo contra otro, debido a que la intimidad es aquello que está cerca de ti. Todo existe mediante la intimidad. Cada mitad existe mediante la intimidad. Fin de cita. El lenguaje íntimo hace posible el encuentro entre dos que son uno. Dice Dogen, cuando la vía es actualizada, lo que se pone de manifiesto es tú eres eso, yo soy eso. Dogen deja un margen para la comunicación interpersonal en relación más que nada a la relación discípulo-maestro, ¿no? Él habla de un entrelazamiento entre el discípulo y el maestro y en ese contexto instaura la relación íntima, la comunicación íntima. La risa y la carcajada son otras formas en las que un no-yo logra comunicarse con un no-tú. La risa nos acerca más a la intimidad porque disuelve los egos. La cáscara del ego cae con la risa.
Así lo vemos en la sonrisa de Mahakasiapa mientras el Buda enseñaba la flor. La estudiosa del Zen, Raquel Bouso, describe este encuentro de maestro y discípulo como una transmisión silenciosa de espíritu a espíritu. Los conceptos son solo provisionales, porque el lenguaje conceptual es solo un medio y un fin. Sin embargo, el silencio, el lenguaje artístico, la poesía y la risa pueden acercarnos a la vacuidad. Vemos entonces cómo en el Zen el lenguaje conceptual queda relegado, pero la comunicación se da de otras maneras más ricas y menos categoriales. Este tipo de comunicación íntima es posible gracias a la vivencia de la vacuidad, al vaciamiento del yo y al amor y a la compasión de todos los seres. Entonces, termino con la última parte, justamente esta ética del despertar a la cual se tiende, y marcando los límites de la ilusión en relación con el amor y la compasión. El amor se encuentra enraizado en el vacío y consiste en el vaciamiento del propio yo. Este amor nos aleja del egoísmo y va de la mano de la compasión. Ahora bien, ¿qué sentido tendría amar? ¿Qué sentido tendría ser compasivos si yo y tú son una mera ilusión? EQ, en su texto Esqueleto, nos dice: ¿qué melancolía nos produce el humo ardiente del monte Toribe? ¿Por cuánto tiempo seguiré creyendo que se trata del dolor de otros? Fin de cita. Para EQ, todo surge de la vacuidad, denominada también campo original. Esto es lo único que existe. Por lo cual, cuando hablamos de nacimiento, también nos referimos a la muerte. Cuando hablamos de yo, también estamos hablando de tú. Este aquí el germen de la compasión. Suzuki Yosan va a concordar en este sentido con EQ, puesto que sostiene que la mente original es una, aunque no todos podamos dar cuenta de ello. Cito: ¿a qué debemos llamar yo y otro? Para el ignorante, los yos están separados los unos de los otros. Para la persona realizada no hay distinción entre yo y otro. Así, la persona genuina pone primero la simpatía y su compasión es profunda. Si ahora mismo le cortan la cabeza a alguien, para mí sería como si me hubieran cortado a mí. Entonces, fin de cita. Lo que posibilita el encuentro entre los seres es la descentralización del yo. El amor desde el no yo es lo que posibilita el verdadero encuentro con un no tú. Si bien el lenguaje conceptual queda relegado a un segundo plano, permanece el lenguaje íntimo, posibilitado por el silencio y por la risa que une en comunión al maestro y al discípulo. La comunicación es vivencial y atraviesa toda la experiencia zen. Si el yo y el otro, en tanto parte de la multiplicidad, son mera ilusión, la compasión y la atención no tendrían razón de ser. Sin embargo, son centrales en el pensamiento zen. Lo ilusorio, por tanto, no es el mundo ni los seres que habitan en él. Lo ilusorio no es el sufrimiento en sí, sino que al ser toda una gran unidad, o una unidad múltiple, la verdadera ilusión es pensar que el que sufre soy yo o el otro, puesto que sufrimos en consonancia. Bajo esta perspectiva, no se trata ya de ponernos en el lugar del otro, sino de dar cuenta de que somos el otro. Así la eticidad cobra un nuevo sentido. Se trata de obrar despiertos viviendo al otro como sí mismo. Es la raíz de una ética del despertar que nos conduce paradójicamente a la propia realización. La verdadera mismidad se cimienta en la vivencia de la alteridad en tanto yo y no yo al unísono. La multiplicidad no es ilusoria en tanto inexistente. La multiplicidad no existe por sí sola, sino en conjunto con la unidad. Todo es a la vez uno y múltiple. El despertar cotidiano implica un amor y una compasión de lo uno múltiple, es decir, el yo verdadero, del yo verdadero y del tú verdadero, desaferrados, entrelazados, indiferenciados y singulares a la vez. Muchas gracias. Gracias, Daniela. A continuación, Eduardo Torres Astigueta nos va a hablar sobre Vipassana y la meditación que desarrolla la atención plena. Su formación está especializada en el yoga y la meditación, tanto en la Fundación Indra Devi en Buenos Aires como en el ashram de Sri Sai Baba, Bangalore, India. Realizó retiros de meditación Vipassana de 26 días en el linaje de, perdón si lo pronuncio mal, Ajahn Siri Mangalo, en el monasterio de Wat Ram Point, en Tailandia.
Participa en la coordinación de retiros en México y Puerto Rico. Asiste a los maestros del Northern Insight Meditation Center en Wat Rambon, en Tailandia también. Perdón. En 1995 realiza un peregrinaje a los 4 lugares sagrados del budismo, que son Lumbini, Bodh Gaya, ¿no? Sarat y Kushinagar en India. Después realizó el retiro de 21 días en una tradición Tudong, guiado por Ajahn Phomsak Maesoi en Tailandia. Y en la actualidad realiza talleres en instituciones educativas. Muchas gracias. Por favor. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de Buda, por supuesto, del budismo, sobre todo del budismo Theravada. Hace 2600 años, Siddhartha Gautama decide dejar su vida, la vida cómoda que tenía, ya que era el hijo de un rey de Casia, una vida muy tranquila y apacible, pero decide retirarse de esa vida en busca de respuestas a algo que él entendía como trascendente, que era el sufrimiento. Entonces decide seguir a un grupo de 6 sadhus y retirarse al bosque a meditar. El sufrimiento, él no va a buscar una solución a un problema personal, digamos, sino que él va a buscar respuestas a algo que él entendía mayor, o sea, que hasta lo trascendía a él personalmente. Él, de hecho, su padre se había preocupado porque Siddhartha no experimentara sufrimiento, pero cuando Siddhartha nace, alguien se presenta en ese nacimiento y predice que Siddhartha va a ser quien es después. Y como el padre quería que él siguiera siendo sucesor de él y no hiciera nada trascendente, como que lo tenía, digamos, haciendo una vida muy tranquila y que no notara demasiado el sufrimiento. Pero Siddhartha un día se escapa del palacio y ve un leproso, ve pobreza, ve gente sufriendo, y a partir de ahí decide hacer esta obra. Él pasa 6 años meditando y hasta ese momento, esto es India, es el norte de India, hoy es Nepal, el sur de Nepal. Él sigue unas determinadas meditaciones que podrían definirse como que enfocaban en la concentración. Así se meditaba hasta el momento y de hecho hoy, de todas las formas de meditaciones que hay muchísimas, hay 2 clases nomás. Una son el 99% de las formas de meditar que meditan sobre la concentración. Hasta ese momento era lo único que existía. En realidad, hay quien dice que el Vipassana es algo que viene de otras épocas y que Buda lo que hizo fue redescubrirlo. Eso, en realidad, sea como fuere, hasta ese momento no se conocía, digamos. Entonces, él meditando de la forma esta con concentración, él seguía como probando su forma porque a él le parecía que no encontraba respuestas a lo que él buscaba. Entonces, después de 6 años, en un momento él toma una determinación y dice: yo no me voy a levantar de este árbol, se sienta abajo de una higuera, Bodhi Tree, y dice, toma la determinación de no levantarse de ese lugar hasta que pasara algo. Y se queda horas. Y a partir de esa determinación y de esa decisión, él descubre algo distinto, nuevo, y se ilumina. Después vamos a ver qué es la iluminación. Que suena así, pero a partir de ese momento, a los 36 años, él decide salir a contar lo que había descubierto. Y de ahí, bueno,
viene el budismo. ¿Qué es lo que Siddhartha ya ha convertido en el Buda? El Buda quiere decir el despierto. Entonces, ¿qué es lo que lo hace despertar a Siddhartha? Él encuentra que ese sufrimiento que lo lleva a retirarse al bosque, en realidad está causado por la manera en que nosotros conectamos con la realidad. No en el hecho en sí, en la situación en sí, sino en cómo uno se relaciona con esa situación. Y entonces, retomando esto de cómo se meditaba anteriormente, las meditaciones eran concentración. Y él lo que descubre es que uno se conecta con la realidad no con concentración, sino con atención. Ahora, ustedes me están prestando atención, yo a ustedes, y eso es la atención. Cada tanto pasa un auto, eso es atención, bocina. Ahora, ¿qué pasa en el piso de arriba? ¿Qué pasa en el piso de abajo? Ahí ya la atención no llega. Pero ninguno se tuvo que concentrar para escucharlo, ni yo para comunicar. Entonces, él descubre que hace 2600 años, en ese momento, ya la gente tenía problemas de atención. Imagínense hoy, ¿no? 2018. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Dónde está el problema? La atención es un foco único. Que uno, de hecho, cuando yo en el monasterio, alguien, un monje, mi maestro, me dice esto, la atención es un foco único, yo digo, pero yo hago 5 cosas al mismo tiempo. Perfecto. Eso es perfecto. Y entonces me dijeron, es que no es así, porque no es que uno puede tirar un manto de atención sobre las 5 cosas que hace. La atención es un foco y si uno hace 5 cosas, las mueve muy rápido de una cosa a la otra, ¿no? Entonces uno cree que está haciendo todo al mismo tiempo. Casi. Pero esas 5 cosas hechas, uno lo podría hacer muchísimo mejor. Por ejemplo, si yo comunico al 20% de mi capacidad, escucho al 20%, me ocupo de mis problemas al 20%, me ocupo de mi familia al 20% y me divierto al 20%, digamos. Por eso a veces uno siente que no puede solucionar algo, porque no tiene realmente la capacidad, ¿no? De hecho hay algo que siempre se ha dicho, cada vez menos, pero esto de uno usa una parte del cerebro, ¿no? Bueno, uno usa todo. El problema es que lo usa así, como nos enseñaron. A mí quien me enseñó, mis padres, mis maestros, hacían esto mismo. O sea, no había ese conocimiento. Bueno, Buda descubre que ahí está algo muy importante. Lo que descubre también es que eso, hoy la ciencia habla mucho de esto, ese fragmentar mi atención, hacer 5 o 10 cosas al mismo tiempo, hacen que yo, por ejemplo, al final del día llegue cansado, estresado, malhumorado, porque estoy mal usando el instrumento. Nada tiene la profundidad que uno podría lograr. Uno vive a una distancia de la realidad, como si estuviera a 1 metro del piso. Cuando uno aprende esto, siente que pisa, que toca. Esa distancia está en esta incapacidad de tener una buena calidad de atención. O sea, nuestra atención, si uno no trabaja su mente, es muy mala. Otra cosa que pasa con esto es esa manera de vivir que tenemos nos ha hecho tener una mente que funciona casi en automático. Yo me animaría a decir que el 90% de nuestro comportamiento diario es automático. Y ese comportamiento y esa manera de conectar con la realidad, esa mente automática, nos lleva al pasado y al futuro todo el tiempo. Cuando uno hace vipassana y observa su mente, ya vamos a hablar más puntual,
uno ve cómo la mente se va para atrás y para adelante todo el tiempo. Todo el tiempo estamos pensando cosas que hicimos antes, ayer o hace 10 años, y hasta a veces tenemos cosas que pasaron hace décadas y están ahí. Y cuando uno lo vive como si fuera ahora. Y se pone, hasta físicamente, uno se le puede poner la piel de gallina, sintiendo algo que pasó hace 20 años. Miremos para adelante. Uno tiene miedos, ansiedad, dudas de por cosas que van a venir, que tampoco vienen. Y nuestra mente nos lleva todo el tiempo para atrás y para adelante. Entonces, ¿cuál es el problema? Como la mente es un foco, no hay lugar para las tres. O hay presente, o hay pasado, o hay futuro. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar mi atención, los ejercicios son conectar con el presente, desde la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, mi historia personal hasta llegar acá, yo había leído decenas de libros sobre el aquí y el ahora. Estaba convencido, hacía yoga hacía mucho tiempo, venía de India, el aquí y el ahora era donde yo vivía. Hasta que hice el primer retiro de meditación vipassana. No tenía la menor idea de qué era el presente. No sabía. Tenía 28 años. Por suerte lo vi, digamos. Tuve la oportunidad enorme de verlo y de entender que tenía que profundizar por ahí. Pero ¿cuántas veces o cuánta gente tiene esa oportunidad? ¿Cuánta gente, si la gente supiera que no, la manera de vivir con la mente así como está, suelta, automática, que nos lleve a donde quiera, es una lástima, digamos. Aparte es terriblemente, genera mucho sufrimiento. Porque así como el 90% de nuestro tiempo estamos con esa mente automática, el 90% de nuestros problemas son pasado y futuro. El presente, cuando uno descubre que es el presente no tiene conflicto. No hay conflicto. Y si uno lo experimenta y lo aplica en su vida cotidiana y empieza a llenar más momentos del día sin conflicto, todo cierto. Uno descubre algo que estaba, por eso esto de está ahí, sí, claro, está ahí. Es mucho más cerca de lo que alguien se puede imaginar. Pero el problema, y es lo que yo voy a tratar de explicar ahora, es nosotros estamos muy lejos de eso. Porque hace años, imaginen, yo no sé cuántos creen en vidas anteriores, pero aunque crean en una vida sola, todos ya tienen una edad más o menos, no hay nadie demasiado niño. ¿Cuántos años de esto? ¿No? Entonces, Buda descubre eso y sale corriendo a contarlo. Y se pasa desde los 36 años hasta los 80 que muere comunicándolo. Y transformando, porque si hay algo que pasa es, uno puede transformarse. Entonces, algo también que a mí me gustaría hablar acá es si el budismo es una filosofía o una religión. ¿No? Hay culturas que lo toman más como una religión, otras como una filosofía. Para mí Buda tenía mucho más de científico que de religioso, porque todos sus aportes hoy están revolucionando la ciencia. La neurociencia sabe mucho más del cerebro desde que está aplicando, que analizó cerebros de meditadores budistas, que en toda su historia. La psicología, la medicina, la física cuántica, cualquier disciplina. Entonces, ¿por qué yo personalmente entiendo que es una filosofía, por ejemplo?
¿Por qué? Porque 5. Porque lo puede practicar cualquiera. Uno puede ser musulmán, ateo, agnóstico, cristiano y aplicar el budismo o la meditación vipassana. Entonces, quedando 5 minutos, la meditación vipassana es lo que él descubre, lo que Buda descubre y se ilumina. Ahora, ¿qué es la iluminación? ¿No? Porque, ¿qué pasa cuando alguien se ilumina? ¿Es cuando se muere y alguien vienen ángeles a buscarnos? ¿Cómo es? La iluminación es el sufrimiento, digamos, se puede caracterizar con algo que el budismo habla, que son los 5 impedimentos. Los 5 impedimentos son los deseos compulsivos, la duda, la ira, la pereza y la preocupación o la ansiedad. Esos 5 son los causantes de todo nuestro sufrimiento. Ahora, cuando alguien se ilumina, es alguien que erradica los 5 impedimentos. Imagínense su vida. No le voy a preguntar a cada uno cuál impedimento tiene, pero todos tenemos todos. Pero imaginemos una vida sin duda, o una vida sin ansiedad, sin preocupación. Eso es posible y eso, la iluminación es en acá, digamos, en la vida cotidiana. Uno se ilumina, después va al lavadero, tiene que ir a hacer las compras, o sea, eso sigue. Ahora, cómo yo vivo es completamente distinto. Yo creo que lo que uno debería preguntarse es, para mí hay 2 preguntas claves. ¿Soy feliz? ¿No? Porque a veces la felicidad queda como algo naif, ¿no? Es lo más importante que alguien puede aspirar y es lo que debería poder lograr en esta vida. Ni siquiera en esta vida, ahora. ¿No? Hablando del presente. No cuando me aumenten el sueldo, cuando me vaya de vacaciones, cuando me mude. El futuro no existe. Es ahora, con la realidad que tengo, con el dinero que tengo, la familia que tengo. Eso es lo que uno tiene que buscar. Y otra es, esto que yo digo, los impedimentos. Todos tenemos impedimentos, pero hay 2 maneras de relacionarse con los impedimentos. O es mi personalidad y yo soy así, y entonces me los quedo y amoldo mi vida a eso, ¿no? Soy una víctima de cómo soy. O trabajo mis impedimentos, me preocupo, me esfuerzo, porque hay que trabajar un montón, y los erradico. Y la diferencia, retomando un poquito lo de las diferentes formas de meditación, ya para cerrar, ¿no? Es, el budismo tiene las 2 formas de meditar. Samatha, que es esto de concentración, y Vipassana, que es esto de la atención. El tema es saber para qué es una y para qué es la otra. Samatha es para lograr tranquilidad, sobre todo. Yo voy a una clase, me concentro en la llama de una vela, un mantra, visualizo algo, yo ahí estoy tranquilo, muy tranquilo. Ahora, la vida cotidiana, ¿qué pasa? ¿No? Uno sale de la clase flotando y a las 2 horas está igual, o al día siguiente está igual. Eso es Samatha. Vipassana es para erradicar los impedimentos, para erradicar la ira, la ansiedad, la duda, la pereza y la preocupación. Imaginemos qué vida queremos vivir, con impedimentos o sin impedimentos. Vamos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. A continuación va a hablar Cristian de Sey, o sea, yo. No, está bien. Mi tema va a tratar sobre el budismo y salud. Para los que no me conocen, bueno, soy egresado de la escuela, ¿no? Hice el posgrado pedagógico en relación a la carrera que habíamos hecho, que es estudios orientales, y en la actualidad estoy ejerciendo como docente de la cátedra de budismo, ¿no? En mi caso particular no lo considero particularmente budista, de hecho no sé bien exactamente qué implica ser budista todavía, ¿no? Después de tantos años de estudiar este tema,
por lo menos no tengo una yanga, que es una comunidad budista que me acredite como tal, ¿no? El enfoque que vengo trabajando hace tiempo tiene que ver con seguir la línea del padre Aquiles y la profesora Liliana García Daly, que fue mi docente, ¿no? en este área. Por lo tanto, ese es el enfoque que seguimos cuando hablamos de budismo. Y cuando hablamos de budismo nos referimos, como decía Eduardo, no tanto a una tradición, sino a una filosofía o a una religión, sino a una tradición. Es como el término que encontramos para englobar todas las formas, ¿no? Una tradición que está viva, que sigue actualizando. El budismo fue dinámico desde su origen hasta la actualidad, sigue siendo dinámico en el sentido de que es camaleónico, decía Liliana, ¿no? Como que se va adaptando a los diferentes contextos y situaciones, y por eso tiene muchas formas y muchos enfoques. Por eso cuando hablamos de budismo hablamos por ahí de un enfoque que es el que uno elige, consciente o inconscientemente, pero no es el budismo como algo absoluto porque no existe como tal. Son puntos de vista. Einstein lo trataba como una religión cósmica, no el budismo como se refería a él. Y no sé si algunos estuvieron en la época del padre Aquiles, él trabajaba mucho sobre el tema del yoga, también desarrolló mucho el tema del budismo, ¿no? Y a veces con el tema del yoga particularmente hacía prácticas en sus presentaciones. Entonces por ahí de repente los que estábamos en el ambiente más cristiano, verlo hacer un par de cabezas parecía como que una herejía, ¿no? Y él lo que trataba de enseñar era que más allá como que hay mucho prejuicio con respecto a los temas, no tanto budismo como yoga, cuanto que pueden ser técnicas también. El budismo tiene siempre la contradicción implícita, ¿no? Y es paradójico en sí. Por ejemplo, en general se trata como un sistema no dogmático, una tradición no dogmática, aunque tiene algunas cosas que por ahí son un poquito dogmáticas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de iluminación, lo cual es un poquito una forma de un dogma, hay que creer en eso, porque es algo que uno no puede experimentar, hay que creerlo como que te lo cuentan y todo lo que uno recibe sobre eso. El samsara, o el tema de la transmigración también, es una cuestión que puede ser dogmática a cierto punto. El bodhisattva, en el budismo mahayana, ¿no? En cuanto a ideal de compasión y sabiduría, también tiene aspectos que pueden ser dogmáticos. Pero no obstante, el budismo es un sistema que, aunque uno no crea, no comparte esos parámetros, igual tiene prácticas que nos pueden aportar para la vida cotidiana. Y ese es el punto en el que lo vinculo con el tema de la salud. Además de esta carrera, estoy estudiando, otra carrera en otra facultad que tiene que ver con la medicina, ¿no? Entonces, el budismo un poco me llevó a eso también. Al tema de la mejora de la calidad de vida y encontrar puntos de coincidencia entre lo que es el enfoque entre Oriente y Occidente, ¿no? Para la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se refiere a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto porque antiguamente, antes de la década del 50, se consideraba que salud era ausencia de enfermedad, ¿no? En ese caso estaría muy distanciado del budismo, porque el budismo siempre consideró que la enfermedad, la vejez y la muerte son cosas que nos van a pasar a todos por el solo hecho de estar vivos, ¿no? Como decía el profesor Adot, de algo estamos seguros de que nos vamos a morir todos, ¿no? O sea, la verdad es la información, pero es así. Por lo tanto, son experiencias básicas e inevitables de la vida. Por eso, cuando el concepto se actualizó a no solamente la ausencia de enfermedades, ahí se volvió muy budista, inconscientemente, ¿no? Y hay un antiguo sutra que tiene que ver con los últimos tiempos de la vida de Buda, ¿no? Que hablaba de que Buda también sufría. Tenía cerca de 80 años cuando falleció, y hablaba de su sufrimiento, ¿no? Junto a uno de sus discípulos más cercanos. Estaba vendado, 80 años en aquella época no se cae como ahora, me imagino, ¿no? Debería ser algo mucho más duro. Pero todo el tiempo remarca la cuestión de que parecía el dolor como algo inevitable, pero estaba más allá del sufrimiento que eso implicaba, ¿no? Con lo cual el sufrimiento vemos que es la forma en la que la mente interpreta el tema del dolor. El dolor cuando tenemos un cuerpo es algo inevitable, ¿no? Es una cuestión de vías nerviosas que va a estar en un momento u otro inevitablemente. Todos creo que alguna vez lo experimentamos, ¿no? Por otro lado, el concepto de salud que refiere la OMS también lo refiere como estado de adaptación al medio, como estado fisiológico de equilibrio, como un equilibrio entre la forma y la función del organismo en relación a la alimentación, y con una perspectiva biológica y social. Y ahora está incorporando muchos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, el cuidado medioambiental, ¿no? Como un factor externo que implica que afecta sobre la salud. Lo curioso es que el budismo hace 2000 años de alguna forma estos conceptos ya los venía incorporando, ¿no? Y todo el tiempo los llevó
en esta tradición que les voy contando, ¿no? Si bien tuvo diferentes cambios, lo encontramos desde el comienzo. Buda siempre estuvo muy pendiente de estos puntos, ¿no? Lo cual es una paradoja para tanto tiempo. Alguna de las prácticas es el camino medio. Si uno analiza el octuple sendero, que es una de las bases, ¿no?, que tiene el budismo, involucra el tema de conducta moral, por ejemplo, y la práctica meditativa, ¿no?, como comentaba mi compañero hace un rato. Como una forma para resolver este problema del sufrimiento, ¿no? El problema del sufrimiento es una de las causas centrales del budismo, el sufrimiento humano, ¿no? No refiere a cuestiones metafísicas demasiado profundas, aunque después podemos también si quieren, pero la cuestión básica era el sufrimiento y la forma de resolver eso. En ese sentido, en los textos encontramos referencias que hacen al Buda como si fuera un médico, ¿no?, al Dharma, que sería la enseñanza, en este sentido, como la medicina para el sufrimiento, y la Sangha, que es la comunidad budista, que es como la enfermera que hace que esa medicina vaya pasando de generación en generación. Con lo cual ya vemos desde las metáforas que usa que el tema de la salud está muy presente. Y si bien Buda consideraba que el sufrimiento era una cuestión inherente a la vida, desde la parte práctica, por otro lado, estaba siempre tratando de que no se sufra inútilmente, por lo menos, ¿no? Entonces, aportaba soluciones y métodos para evitar ese sufrimiento. Algunas de las cuestiones que están en los textos implícitas, no adaptadas, o a veces muy claras, tienen que ver con la práctica de la atención, como comentaba el compañero, ¿no?, que creo que es central en el mensaje al menos del Buda de la base, ¿no? Eso abarcaba aspectos toscos y externos como la respiración, por ejemplo, hasta los estados mentales, que también lo comentó él, ¿no? Esto también incluye el tema de la alimentación, por ejemplo, el hecho de masticar. Hoy día la ciencia descubrió que la masticación es al aparato digestivo como la meditación a la mente, ¿no? Una mala masticación acarrea muchos problemas de salud con el paso del tiempo. Con el tema de los sorbos de agua tibia, por ejemplo, para regular la cuestión del estómago, también tiene un respaldo, ¿no?, científico para buscar la tranquilidad de una sustancia externa. El tema de la higiene, en los textos más antiguos también aparece, ¿no?, el tema de raparse la cabeza. No es mi caso, me la rapo porque es cómodo, pero es muy cómodo. Raparse una vez por semana es mucho más cómodo que el problema. El tema de los hábitos sexuales ordenados también lo contemplaba, ¿no? No se refería a una cuestión de celibato estrictamente, pero sí a una cuestión prolija de acuerdo al tipo de vida que uno eligiera. El tema de evitar el consumo de tóxicos, que se ve que no es una cosa tampoco tan nueva esa, él lo puso en los principios básicos éticos, ¿no? Y la actividad física también, por ejemplo, el hecho de caminar, complementar la meditación sedente con caminar, ¿no? El Buda había elegido una vida ascética en ese momento que implicaba peregrinar. Él no quería los monasterios y lugares así de encierro porque lo relacionaba con la corrupción, ¿no? Aunque después surgieron los monasterios y demás. Pero sí, mucho de lo que surgió después fue lo que Buda no quería. Pero bueno, en el origen particularmente, en este punto, Buda apuntaba al tema de la marcha como una forma de mantener la salud. Y ahora, bueno, vemos que después de determinada edad uno va al médico, te ponen sedentarismo como enfermedad y después uno no camina. Entonces te va al médico y te van a caminar. Entonces vemos que hay una cierta relación. Lo mismo que nos ponemos al lado del sol, ¿no? Digamos la vitamina D, hoy lo sabemos por otro lado. El tema de refugiarse en las épocas de humedad, en la época de monzones, que hay en India, hay muchas cuevas al respecto, ¿no? Para que los monjes que peregrinaban, si tenían Buda, decían que tenían que estar en ese periodo de lluvias resguardados. Y bueno, ya todos sabemos más o menos, después de determinada cantidad de años, cómo la humedad afecta sobre las articulaciones y demás, ¿no? Con lo cual, la enseñanza de Buda de mantenerse resguardado en tiempos de humedad, tiene sentido que apunta a la salud también, así como una vida social activa, ¿no? Buda le dio mucha importancia a su comunidad monástica y a la cuestión de cultivarse internamente para ese cultivo interior manifestarlo afuera. Cuando Buda se refiere a la constitución, si bien o sea, en el budismo hay una discusión con el tema del alma, no alma, el yo, no yo, Buda hizo silencio al respecto de alguna forma y se habló de elementos. Estos elementos tienen que ver con la percepción, con la sensación, son dos elementos que la neurociencia estudia, como decía también el compañero, que ahora vamos a tener un poco más en esos enfoques, ¿no? Pero bueno, en cuanto a las prácticas, más allá de la cuestión moral y profiláctica, apuntaba mucho el tema de la meditación,
¿no? O sea, y la meditación entendida como una forma de entrenar la mente. En este momento de la historia es un momento muy particular. Si el padre Giles hubiera estado entre nosotros, yo creo que hubieras encontrado mucha inspiración en este tema, ¿no? Porque es un momento histórico en el que la ciencia se fusiona con las antiguas tradiciones en el budismo, es como comentaba el compañero. Yo no, por ahí discrepo un poco en la cuestión de que el budismo aportó tanto a la ciencia, sino que hay un encuentro mutuo, ¿no? La ciencia vino por su lado, el budismo vino por otro, y se encuentran en algunos puntos, ¿no? Particularmente no veo que haya una cuestión de una influencia de uno sobre otro, pero sí que hay un punto de contacto, y que eso es histórico. Por eso, sacando todo lo que es dogmático en relación al budismo, lo que aportó la ciencia en este tema es la tecnología para poder medir lo que pasa con el cerebro. Antes era cuestión de intuición, se hablaba de iluminación, de experiencias que uno descubría como el contexto cultural le daba elementos. Hoy en día hay herramientas de medición objetiva que son los que permiten ver qué pasa. Acá sí coincido con el compañero en que el budismo aportó también como hijo y heredero del yoga de alguna forma, ¿no? Los ejercicios o entrenamientos mentales para lograr manejar esas frecuencias, que la ciencia mide. Ahí está el punto de contacto, ¿no? La ciencia mide, el budismo aporta las herramientas para ordenar o calibrar esas frecuencias mentales. Por lo tanto, como les decía, estamos en un momento histórico, eso es algo que hay que resaltar, ¿no? Estamos muy bien. Después, otro punto que tiene que ver con la ciencia es en el enfoque, ¿no? El budismo siempre nos invitó a que todo lo que viéramos en los textos o lo que un maestro nos explicara debe ser puesto a prueba, experimentado, ¿no? No a incorporar cosas por repetición nada más. Entonces, en ese punto tuvo la tendencia a la cuestión del método científico, muy rudimentaria, pero estaba latente, ¿no? Y después en lo que hace a los enfoques con respecto a la naturaleza y demás, cuando no aplicaba el doble silencio, que era una actitud también saludable, refería que usar demasiada energía mental en especulación sobre el origen del universo, por ejemplo, podía conducir a desequilibrios mentales, ¿no? A demasiado pensamiento que no apuntaba al fin último, que era suprimir el sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, decía que estaba el universo manejado por leyes, que tenían que ver, por ejemplo, la causa-efecto era una, el tema de la impermanencia, el cambio constante es otra, ¿no? Hay una serie de leyes que tampoco implican que uno las tenga que creer o no, sino que simplemente están ahí y están listas para ser experimentadas por la experiencia inmediata, y bueno, hoy hay métodos científicos que las respaldan, ¿no? Con respecto al tema del budismo en esta época, que está poniéndose tan de moda de alguna forma, ¿no? Y que muchos médicos ya lo están como recomendando, no directamente, sino a través del mindfulness o técnicas que tienen que ver por ese estilo, tiene que ver con el descubrimiento del cerebro como órgano, ¿no? Es uno de los enigmas más grandes de la ciencia de la década del 90 aproximadamente. Anteriormente era el genoma humano, hoy en día ya más o menos se lo tiene descubierto, dicen, aunque manejan un 5%, falta un 95% más, pero dicen que ya lo descubrieron. Y ahora la neurociencia es lo que está en auge, ¿no? Y en cuanto a órganos, vemos que tiene funciones principales que tienen que ver con el ahorro de energía y garantizar la supervivencia. El cerebro tiene estructura y fue hecho por evolución, ¿no? La ciencia respalda la idea de que no fue creado de la nada, sino que se evolucionó. Y tenemos diferentes estructuras en lo que compone nuestra materia gris, ¿no? En ese kilo y medio de masa sosa hay muchos milenios de evolución. Y lo que tiene de paradójico es que conviven las estructuras más antiguas, o sea que tenemos un cerebro que en parte funciona como un reptil, pasando por lo que es una ardilla, un mono, hasta llegar a un ser humano. Esas estructuras están implícitas ahí. Y generan, directa o indirectamente, una influencia en las decisiones que tomamos, ¿no? El 95% de lo que hacemos, interna y externamente, es de forma automática. Es como si estuviéramos manejando un robot, ¿vieron? O sea, la mayor parte de las funciones se manejan solas. A veces es mejor, porque si uno tuviera que pensar en el latido del corazón, por ahí se distrae
y se termina la cosa, ¿no? Así que tenemos una memoria que maneja la mayor parte de las funciones de nuestro cerebro. Somos un animal bípedo, eso es una de las cosas que nos diferencian de otros animales. Por eso la columna a veces no se adaptó del todo, estamos en un periodo adaptativo para esa postura. Y el mantener la columna erguida es otra costumbre que cultivaba el Buda, más allá de la postura, ¿no? Del yoga y demás. Y eso hoy se descubrió que tiene que ver con el desarrollo de la parte más nueva de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal, ¿no? O sea, el solo hecho de mantenerse erguido, uno ya hace una gimnasia mental, más allá de lo que piense o no voluntariamente, ¿no? Por otro lado, como les decía, el cerebro tiene muchas áreas. Algunas tienen que ver con la mitología, otras áreas tienen que ver con las neuronas de Dios. Hay textos que trabajan sobre eso, ¿no? Sobre cómo la cuestión de Dios está implícita en nuestras neuronas también. Así como el ser gregarios, por ejemplo, ¿no? El tema de mantenernos juntos. Yo siempre destaco la cuestión de que Buda, una vez que logró su iluminación, estaba abajo del árbol, como contaba el compañero, abajo de la higuera. Lo primero que hizo fue salir corriendo a contarle a los amigos, en vez de quedarse ahí disfrutando. No, eso es la prueba de que por más iluminados que estemos, somos seres gregarios. El tema de los instintos que tiene para la supervivencia, por ejemplo, el budismo plantea en sus bases que el tema de la impermanencia, ¿no? Que todo está sujeto a cambio. Impermanencia, que significa que todo lo que está sujeto a condición de origen está sujeto a condición de cesación, ¿no? O sea, todo lo que empieza termina. Pero eso nos genera cierta inestabilidad, entonces nos cuesta interpretar la realidad así, ¿no? Entonces por eso tenemos la idea del final feliz, la idea de que vamos a perpetuarnos, ¿no? A través de una idea de alma, por ejemplo. La psicología también, si bien sí que viene de hábito y de alma, considera que el yo es una construcción que se hace, no se sabe bien desde cuándo empieza, si antes o después de la salida del útero, del vientre materno, pero es una construcción. El budismo comparte lo mismo, es algo que se construye. Y si bien uno después muere, las células siguen funcionando, y el cerebro sigue funcionando un tiempo más, también se disuelve, digamos, sobre el más allá. Todas las tradiciones nos dan tres aspectos. Uno es que vamos a otro lugar, en cuanto a alma, otro es que transmigramos, y otro es que se apaga la luz, básicamente, ¿no? O sea, se apaga el sistema nervioso y todo queda ahí. El budismo, de alguna forma, en sus diferentes tradiciones, contempla los tres. Y eso es un tema que hay que verlo, bueno, con más tiempo, ¿no? Pero digamos que son tres enfoques que ya el budismo los venía considerando. Y después el tema de convivir con la paradoja, que también es tan incómodo para nuestra mente. Nosotros nos gusta que las cosas sean, no de una forma determinada, en un mismo aspecto, en un mismo lugar, y que no haya otra opción. El budismo siempre nos muestra que eso es relativo. Y la lógica convergente y enfoques actuales sobre la ciencia nos está mostrando que la realidad se acerca más a esa cuestión, ¿no? Pero eso a nuestro cerebro genera inestabilidad, ¿no? Pensar en que las cosas se van a terminar, pensar en que nos estamos desintegrando, también es una realidad. En cuanto a seres vivos, tenemos un desarrollo que implica deterioro, ¿no? O sea, algunos ya lo vamos experimentando, pero algunos más, otros menos, pero la realidad es que a todos nos está pasando. Es una cuestión que pasa a nivel celular, inevitable. Pero hay un culto de la juventud tal hoy en día que parece que eso no como que la mente se resiste a eso. Pero son realidades invariables. Y así podremos ir sobre un montón de cuestiones, ¿no? Que hacen al manejo de la mente y al enfoque sobre el cerebro. Con respecto a las ciencias del budismo, las técnicas budistas de meditación, como les conté, el fenómeno mindfulness, que lo inició en la década del 70 un científico norteamericano que practicaba yoga y budismo casualmente, ¿no? Y lo aplicó en el campo de la salud. Ahí inició una nueva área. Después el Dalai Lama se sumó. Les recomiendo buscar los congresos de mente y vida, ¿no? Es el resultado de estudios de científicos de diferentes áreas que convergen en temas sobre matemática, astronomía. No es una cuestión religiosa, ¿no? Es científica más bien. Y hoy en día se ve el fenómeno de que muchos médicos te mandan a practicar mindfulness, lo cual hubiera sido impensado, ¿no? Que antiguamente te mandaran a hacer una práctica determinada. El yoga en algún momento también, para la salud, tuvo una cierta aplicación, hasta que empezaron a venir a la guardia porque estaban todos rotos y de ahí como que se empezó a tener un poco más de cuidado con el tema del yoga. Claro, bueno. Hoy día es el budismo y la práctica de la mente lo que está en auge. Pero sobre esto último, para terminar, también quería marcar algunas excepciones y cuidados que hay que tener, ¿no? O sea, esto también está
de alguna forma contaminados por la cuestión del mercado. Hoy ya vemos médicos mediáticos que están en muchos medios de comunicación también, ¿no? Y este tipo de técnicas tienen que ser con una guía adecuada, lo cual no sé exactamente cuáles son los parámetros para encontrarla, pero requiere estudio y mucha precaución, ¿no? Porque puede provocar beneficios para la salud, pero también perjuicios, no es algo que sea que tenga que ser tomado a la ligera, ¿no? Por ejemplo, siempre esta cuestión de la mente en blanco, que lo escucho tanto, me parece que es algo imposible, por lo menos desde la anatomía, la mente en blanco, que te agarró una isquemia cerebral, y no se lo repite a nadie, pero si no, con que más o menos podamos cultivar el tema de la atención y tener una vida más plena, ¿no? Que Vipassana implica eso, ¿no? Yo creo que tenía que ver con la cuestión de la tal cual es. Un poco aprender mediante una cuestión analítica, una observación de la realidad analítica, lograr expandirnos desde lo consciente sobre este plano inconsciente y, como les digo, ya en el cuerpo es el 95%. Imagínense con todo es el resto de la realidad, ¿no? Así que, bueno, esto es una búsqueda y el padre Keller creo que nos hubiera recomendado eso. Justamente analizar bien este tipo de técnica, estudiarla y tomar lo que nos sirva para alimentar la propia visión de la realidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos un break de 15 minutos, ¿no? Y después vamos a continuar. No hay preguntas, no hay... Bueno, ¿qué dice que hacer preguntas? Perdón, sí, sí. Pregunte nomás. No sé. Sí, sí. Claro. ¿Cómo consideran a lo ven ustedes, no? El tema de que mucha gente cuando está en trance de muerte, ¿no? Algunos ven como a sus abuelos o a alguien familiar que se quiera buscar, otros, según su creencia, van a ver a Jesús, la Virgen María o Jesús Sabudio, ¿no? Hay gente que, a ver, no sé si me puedo explicar, es que como considera de que te pase todo eso en el momento de la transición, yo les creo la reencarnación de ella, ¿no? De que te vayas a otro lado, es como entrar otra vez en la rueda del samsara, ¿entendés? Es como que otra vez estás... Sí. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? Porque es algo que es como que... Hay una diferencia entre reencarnación y renacimiento. ¿No? El hinduismo habla de reencarnación, que es un alma eterna que va migrando de un ser a otro, ¿no? Pero esa alma es eterna. El budismo dice, Theravada, por las dudas, lo que dice es, uno renace, pero renacer no es exactamente lo mismo que reencarnar. Porque la meta del budismo es salir de la rueda del samsara. Entonces, yo voy a renacer mientras tenga conciencia. O sea, el yo es una concepción de conciencia. Yo me identifico con el yo. Ahora, lo que dice el budismo es el yo visto como lo que todos creemos que es, no existe. No es, para decirlo más fácil, no es lo que creemos, uno no es lo que cree que es. Porque cuando uno empieza a describirse, todo eso que describe es impermanente y no existe. ¿Qué somos? Nos describimos físicamente, emociones, pensamientos. Eso no hay un yo como una entidad. Entonces, la diferencia es que el budismo Theravada lo que dice es: yo voy a seguir renaciendo mientras me siga identificando con ese yo. Cuando yo entienda, digo yo porque tengo que explicarlo, digamos, pero cuando uno entienda que eso no es así, se libera del samsara. Ahora, puntualmente lo que vos me preguntaste del momento de la muerte, eso es muy personal, porque depende de lo que hay en tu mente. Para el budismo sí es trascendentísimo ese momento. De hecho, si hay una filosofía, una tradición que
le da mucho énfasis al momento de la muerte, es el budismo, porque ese momento, o sea, cada cosa genera algo siguiente. Entonces, el momento de la muerte va a generar algo siguiente. Entonces, de acuerdo a cómo yo me tome el momento, qué haga, y todo eso va a generar lo que siga después. Ahora, ¿qué veo? Si uno ve el túnel, veo a la Virgen o veo a Buda esperándome, eso va a ser de acuerdo a lo que cada uno, mi opinión, ¿no? Esto ya no es ni el budismo Theravada, es lo que cada uno tenga en su mente. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Desde la ciencia, como les contaba, hoy se está descubriendo que esta percepción o esta construcción comienza antes de salir de la vida uterina y que después de lo que consideramos muerte, ¿no? El cerebro sigue funcionando unos cuantos minutos más. Y en ese momento se activan, esto fue medido, ¿no? Con instrumentos que miden la frecuencia de lo que sucede dentro del cerebro. Hay regiones dentro de nuestra parte límbica, áreas más antiguas, que siguen procesando información. O sea, uno después de que se muere, el cerebro sigue un tiempo más haciendo procesos, ¿no? La ciencia no puede demostrar qué pasa mucho tiempo más después, pero por lo menos sí se demostró que después de que consideramos muerte aparecen muchas imágenes y situaciones y visualizaciones dentro del cerebro que son parte del proceso que tiene, ¿no? Muy aceleradas y que son programaciones que vivimos a lo largo de lo que fuimos transitando en la vida. O sea, por imagen grabada más sería. Y se midió hasta 15 minutos, pero es como si fuera mucho más largo para la percepción del tiempo mental, ¿no? Perdón, no quiero estirar más, porque ahí tendría otro tema, que es el tema del trasplante de órganos. Están sacando algo a alguien y todavía su cerebro no funciona. Perdón. Tanto, Es para él que hablo de primeros años, todavía no sé. Sí, seguramente, eso, también podemos hablar del tema del aborto, qué pasa, porque la gente está que algo pasa antes de que cruce la luz, hay un montón de aspectos que se pueden trabajar, pero bueno, por ahí exceder un poco el espacio de las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de los trasplantes, lo que justamente se diagnostican la muerte cerebral, y hay unas pruebas que hacen los médicos que lo que diagnostican es la muerte cerebral, más allá de todo. Sí, igual son pocos minutos, como le digo, no es lo que la ciencia ha demostrado que hasta Eso es lo que digamos. Claro, La muerte cerebral se usa en los cuadros de la prueba. Eso surgió pero es eso lo que se toma para realizar el plan. pero dura más tiempo después de la muerte clínica, digamos. Sí. Me parece algunas cosas, bueno, me vuelve loca la lógica paradojal del budismo, ¿no? Lo que es totalmente me desquicia. Bienvenida al mundo. Me desquicia totalmente. A veces me seduce, me parece tan poética y tanta belleza, y a veces me da una rabia. Cuando crea que no entienda, igual dude. Cuando crea que no entienda, dude. Y algo de eso de la contradicción o de lo paradójico me aparece con esto de los impedimentos sobre los que habría que trabajar. Y ahí se me cosa de que no hay que desear. ¿Cómo es esto? Bien. El tema del deseo es algo que da para, diría, una charla. Pero es clave en realidad, porque, a ver, si uno habla y dice que, a ver, ¿cuál podría ser el mejor? De hecho, me lo han dado a mí en algún momento, de pedirle un consejo a un maestro, que yo me iba a determinado lugar, bueno, ¿qué hago? Entonces me dijo, no desees nada. Yo tenía que irme tenía que salir de Tailandia y tenía que ir a India. Yo quería volver a este lugar donde estaba primero. Entonces, cuando yo le digo, bueno, dame algo para que yo tenga en el viaje, ¿no? Típicamente algo para llevarme. Entonces él me dijo, no desees nada, ni siquiera volver acá. Entonces, ¿pero eso qué quiere decir? Cuando uno desea, cuando uno quiere hacer algo y lo desea, vamos a decir, con el corazón, ese instante de deseo es suficiente. A veces uno occidental cree que para desear algo tengo que visualizarlo, escribirlo, hacer la lista, todos los días levantarme y pensar en eso. Y eso es lo que mi maestro me decía que no había que hacer. Porque si yo hago eso, me voy del presente. Si yo estoy todo el tiempo pensando en mi objetivo de acá dentro de 2 meses, estoy desconectado del presente.
Entonces, el deseo suficiente es, yo quería volver a ese bosque donde estaba este maestro y volví. Pero todos esos 2 o 3 meses que estuve en India, cuando venía la idea de volver al bosque, yo le sacaba la atención y me conectaba con lo que estaba haciendo en el momento. Eso es un poco mi respuesta a su pregunta.